Bueno, gracias Ricardo por querer colaborar con Escubuchic y traernos, ¿no?, la violencia obstétrica, en este caso en Guatemala. Ahora vamos con Guiomar Agote, que le dije, digo, a ver Guiomar, venga, que te tengo que presentar, ¿cómo te presento? Y de repente una frase, digo, Guiomar, dime algo más, ¿no? Bueno, pues ella es psicóloga sanitaria, tiene un máster en neuropsicología, posgrado en gerontología y otro en paliativos. Ahí es nada. Trabaja en los equipos de hospitalización domiciliaria de Donosti y también en el Hospital de Mendaro. También en la Unidad de Medicina Interna de Mendaro y acompaña a pacientes y familiares al final de la vida. Y después a esos familiares en los procesos de duelo. Lleva 17 años en paliativos y duelo y desde entonces llevando grupos. También es miembro de Escubuchic y dinamiza el grupo de duelo perinatal en el Hospital de Mendaro. Adelante, Guiomar. Bueno, lo primero agradecer a Anne, Daniel, Francisca, Ricardo en este caso y Berta porque me he emocionado. La verdad que me habéis encantado todos a la mañana. Me he puesto de muy mal humor con lo de la violencia obstétrica. También soy ama en duelo y la verdad que siento que la sufrí también en su día hace muchos años. Y también me he enfadado conmigo misma porque voy a hablar del duelo patológico luego, hablo del estrés postraumático y no lo he escrito, he hecho un poco como ha dicho Daniel, he hecho negación del asunto. Así que, bueno, lo siento por esa parte y nada, bueno, me ha presentado María con todas esas cosas que había que decir sobre mí, pero bueno, lo importante que yo creo que mi recorrido ha sido al revés. Yo vengo de primero gerontología, del centro de salud, soy trabajadora de la Fundación Matía, entonces empecé a trabajar en residencial y luego me dediqué a trabajar, a acompañar al final de la vida, Jesús, ¿cómo se oye esto? Desde hace 17 años y es lo que hago, eso y acompañamiento en duelo. Y desde hace, pues, esto no me, soy yo, ¿verdad? Abajo. Arriba, abajo. Yo sí que soy mayor y veía Barrio Sésamo, pero no. ¿Hablan? Ah, vale. Entonces, bueno, desde hace 4 años, ¿no? Coincidió que las matronas de Mendaro, la verdad, que hicieron un trabajo maravilloso, escribiendo un protocolo de actuación en el duelo perinatal y con esa sincronicidad universal que yo conocía a Alba Mazo, que es una madre en duelo y me acompaña a hacer los grupos de duelo a día de hoy, y me puso en contacto con Escubuchic y coincidió también con que yo hasta entonces, es verdad que había visto duelos perinatales, pero como muy de vez en cuando, quizás también porque empatizaba mucho con las situaciones y nadie les podía atender, pero tenía que hacerlo fuera de mis horas de trabajo, no podía escribirlos y entonces también hace 4 años coincidió que en esa pelea nos dejaron registrar. Dentro de lo que es la plataforma podíamos registrar ya los duelos perinatales. Entonces, bueno, lo que hago yo a día de hoy es atención. El abajo no lo llevo bien. Esto acompañó desde ese momento, antes también, pero un poco más de contrabando. Entonces hago atención individual y a las familias, muerte perinatal, todas, es decir, lo he insistido mucho porque parece que todavía en los ambulatorios dicen ¿y cuánto pesaba o de cuántas semanas estabas? Digo, no, que atendemos a todos los duelos perinatales y eso es lo que más está costando. Y luego el grupo de duelo desde hace 4 años, que pongo ahí el nombre de Libe porque es un poco también en su honor, que es la hija de Alba. Maggie ahora nos acompaña, otra madre que está de alta, pero nos acompaña en el grupo y esto es lo que hago. Y hoy de lo que quisiera hablar es un poco cuando me comentó María lo de la exposición, entonces estaba un poco preocupada porque me daba la sensación de que veía más casos como de duelo patológico, de duelos que se complicaban por el camino o que se atascaban un poco. Entonces, la idea es comentar un poco lo que es higiene de duelo, recordar, ya sé que algunos ya lo sabemos, pero recordar y afianzar, esto todo es normal, esto todo solo es higiene de duelo, esto todo es supervisar y a partir de esto poner el ojo en esas otras cosas que yo creo que a veces se nos atascan. Entonces, bueno, pues vamos con
con lo que es la higiene duelo, pues sabemos de dónde viene la palabra duelo, entonces pues el spoiler ya está hecho, ¿no? Sabemos que lo que va a pasar es que vamos a doler, o sea, ¿no? Entonces voy a insistir 80 veces en esto porque creo que es el germen de nuestra sociedad a día de hoy. No solo hacemos tabú sobre la muerte, que lo hemos hablado y os lo he escuchado mucho en los congresos de Skuchik, sino que también hacemos tabú sobre las emociones. O sea, parece que hay unas que nos parecen bien y otras que no. Entonces, la tristeza, el enfado y todos estos son emociones que no nos gustan y que pensamos que no tenemos que sentir, ¿no? Y a las tazas te ponen sonríe y tu vida será mejor. El mundo se llena de coach que nos dicen cómo estar contentos todos los días, ¿no? Entonces, pienso que esto está generando que haya más duelo patológico, que haya más depresiones y que, porque considero que es una especie de germen, bacteria o lo que los sanitarios consideréis. Bueno, proceso natural, individual, universal e inevitable, ¿no? Universal porque hay que pasar por ello, todos lo pasamos, pero individual porque es verdad que es muy particular, aunque veramos características que todos sufrimos o sentimos habitualmente, ¿no? Las fases y las tareas del duelo. Bueno, ya lo primero es el shock, ¿no? Este embotamiento, ¿no? Que muchas veces comparten las madres, ¿no? He parido como drogada, ¿no? Este sentimiento que tenemos en los primeros días de haber sufrido una pérdida en la que no sentimos nada, estamos como drogados, estamos como si hubiésemos bebido, ¿no? Como si fuese un sueño. Todo esto es protector, de alguna manera la cabeza nos protege el alma, ¿no? Siente, yo creo que de alguna manera es tan doloroso lo que estamos viviendo que dice, bueno, tu muchacha todavía no puedes con esto, ¿no? Y te cuido. Entonces, muchas veces los pacientes que vienen a la segunda sesión dicen, jo, es que voy para atrás, ¿no? Porque estoy más triste que antes, ¿no? No, es que antes estabas en shock, en realidad has dado un paso adelante, ¿no? Ya puedes conectar con esa tristeza, ya tu cabeza considera que puedes afrontar lo que está pasando, por eso estás más triste. El anhelo o languidez, ¿no? Esta búsqueda de la pérdida, que aunque ya sabemos que el bebé ha fallecido, la persona a la que queremos ha fallecido, la seguimos buscando, ¿vale? Ya hemos salido de esa fase de shock, pero todavía cuando los duelos no perinatales le voy a llamar, le voy a contar, le compro una comida que solo come esa persona, y en los embarazos, ¿no? A mí me pasaba que me tiraba, ¿no? Tocando la tripa, como buscando, ¿no? Lo que ya no había, o las madres que te dicen, no, es que continúo sin beber y en realidad ya no estoy embarazada, ¿no? Todavía nos cuesta asimilar durante un tiempo. La pena, ¿no? La ansiedad, inseguridad también, la baja autoestima, que aquí me llevo los ichicolanas de Berta, que también voy a explorar un poco más los trastornos de alimentación, ¿no? que quizás a veces no les he puesto tanta atención. Pero bueno, la pena, sobre todo la pena, porque la ansiedad y el enfado que aparecen ahí son muy sanos ¿no? y nos ayudan y los necesitamos, pero a veces son como una capa superficial. Yo digo muchas veces el indicador, ¿no? Si estoy muy nerviosa, estoy muy enfadada, me enfado con el mundo entero o no puedo dormir, es señal que necesito escucharme, ¿no? Señal de que tengo que parar y escuchar mi pena, mi tristeza, lo que siento, ¿no? Expectativas de nuevos desastres. La muerte nos genera incertidumbre y miedo, ¿no? De repente pensamos que todo el mundo se va a morir, que le va a pasar algo a mi pareja, al resto de mis hijos. A los niños les pasa que creen que el siguiente hermano también va a fallecer. ¿No? Los arcoíris, ¿no? Todos sabemos el miedo que acompañan, ¿no? hasta el último día casi, ¿no? de parir. Mi pérdida había sido, ¿no? Porque en realidad a pesar de mucho tiempo de reposo, desde un inicio sangraba y había riesgo de pérdida. Pero el siguiente embarazo ya iba bien todo y los 9 meses estaba mirando si sangraba, qué sentido tenía, si tenía que sangrar para parir, ¿no? Pero esta locura en la que entramos a veces, ¿no? También todas estas cosas son normales, o sea, fíjate tú, que todo lo que nos pasa, ¿no? Ataques de pánico, la culpa,
que antes hablaba con otra mano, de que en estos casos a veces no encima como madres, ¿no? Todos los duelos, da igual que sean accidentes, que sean procesos de enfermedad, tienen ISIS. ¿Y si hubiese ido? ¿Y si hubiese ido al médico antes? ¿Y si le hubiese llamado o no hubiese cogido el coche ese día? Y sí. Pero en estos casos hay todavía más ISIS. Es como una mano que no, como que sientes que no la has protegido, ¿no? A veces de lo que he comido, en la cerveza que me bebí, ¿no? Alguien ha dicho una cerveza sin alcohol que se bebió, o la guerra que te puede llegar a una fresa, no sé quién hablaba una vez de las pepitas de una fresa, digo, o sea, estamos locas con esto, ¿no? Entonces, hay que trabajarlo también, pero es muy, muy normal. Y luego pues la apatía, ¿no? Hacemos cosas pero con muy pocas ganas, ¿no? Vamos a actos sociales y lo que antes pues nos hacía ilusión, pues no. Ahora os lo juro que se le estoy dando abajo. Los pensamientos repetitivos sobre la pérdida, ¿no? Que al principio son normales, luego veremos la diferencia con el estrés postraumático, ¿no? Y al inicio del duelo, pues la pena a mí es la sensación que me da que es más oscura, ¿no? Recordamos el sufrimiento, el día del parto, cuando me lo dijeron, o cuando habrá sufrido o no habrá sufrido, o el día que no le hice caso en el embarazo a mi bebé, ¿no? Luego ya eso cambia, ¿no? Y de repente la pena es de echar de menos del amor, desde la gratitud, desde otro punto, ¿no? Y alucinaciones o sentir su presencia pues también es normal, lo que normalmente diríamos que es dentro del DSM-5 ahora o 6 o en el que esté, ¿no? Pues aquí es algo sano y normal, pongo ahí real o no, porque muchas veces las familias me preguntan, pero no las presencias. Pues no lo sé, pero son sanas porque pues es verdad que llevo 17 años, como os he dicho, girando en torno a la muerte desde que empecé a trabajar en paliativos. Moría gente con 20, con 30, 40 y yo estaba pensando todo el día en la muerte y yo encima soy una miedica de la leche. Decía, ¿qué es esto de morirse? ¡Qué horror!, ¿no? No, yo no quiero morirme. Acompañaba a las familias, tal, todo el día llorando, todo el día tal. O sea, pasé una crisis y ahí entonces sin ninguna creencia de nada superé mi miedo a la muerte, continué acompañando, la integré, ¿no? Pero es verdad que no me atrevo a discutir en la trascendencia o no, y en estas cosas porque pasan tantas cosas para los que trabajamos en paliativos que es que no se puede hablar de casualidad. O sea, dices, madre mía, ¿cuántos niños nacen el día que falleció su abuelo? ¿No? O cuántos, es que no puede ser, o sea, 365 días en el año, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que no entendemos, que yo no sé explicarlas, pero desde luego que son sanas. Y la ausencia de visión de futuro, ¿no? Hay un momento en el que no lo vemos, ¿no? Y ya la reorganización, recuperación, que uno pues empieza a comer, empieza a dormir bien, empieza sobre todo yo creo que lo más importante es la ilusión, a tener ilusión, ¿no? La gente te pregunta, y ahí lo he puesto, en realidad no debería decirlo, pero esto ocurre bueno, alrededor del segundo año de duelo estamos hablando. O sea, fíjate que ya es tiempo, ¿no? Pero no siempre es así. A veces tarda más, a veces se hace antes y sobre todo más que tiempo es el trabajo. Para eso yo tengo que haber dado ese espacio a esa pena, ese espacio a esa rabia y ese espacio a todas las cosas que hemos hablado. ¿Vale? ¿Cuáles son las tareas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues primero salir del shock, experimentar el dolor, adaptarme a un mundo sin mis hijos presentes aquí, pero sí con mis hijos presentes, ¿no? En esas fotos, si las tenemos en la suerte de las que tengamos. Agradecer a Nerea Garraizar, que siempre tiene unas fotos preciosas y una visión del cuerpo de la mujer que olé, ¿no? Pero no todos tenemos fotos, pero bueno, sí integrar en el recuerdo, en el amor, en la gratitud, ¿no? De alguna manera. Y bueno, reubiqué al bebé fallecido en el corazón y ahí pongo, ¿no? Lo de muchas veces ese miedo que tenemos a veces a soltar, ¿no? Parece que si no me duele me estoy olvidando de mi hija o de mi hijo, ¿no? Pues no, tu hija y tu hijo van a estar presentes hasta el día de tu muerte. O sea, yo sé que el día que me muera me acordaré de mi bebé, ¿no? Pero no me duele tanto, claro, como me va a seguir doliendo con esa angustia del inicio, ¿no?
Entonces, hasta aquí, hasta aquí lo que es el duelo de los aitás, vamos a decir, pero no nos olvidemos de implicar a hermanos, abuelos y a veces tíos también, si tenemos relación, ¿no? Todos somos un sistema, los niños, hermanos, tenemos que hablar, comunicarles, hacerles presentes, ¿sí? La pérdida de su hermano, y volvemos a lo mismo, ¿no? También hablarles de lo que sentimos, ¿no? Esta historia que esto... Ay, me pone de mal humor también, ¿no? De, joder, no, es que no quiero llorar delante de mis hijos en cualquier pérdida. No dices, ¿cómo que no? Es que eso le está mandando el mensaje de que llorar está mal, ¿no? Claro, llora y exprésate y di que estás triste porque has perdido a su hermano o a su padre o a quien sea o a su tío, ¿no? Y los abuelos, ¿no? Que a veces, no sé, pues cuando hay enfado, porque este enfado que hemos hablado es muy normal en duelo, son diana, ¿no? Yo creo que a los padres que les queremos mucho, tenemos mucha confianza, a veces se comen muchas broncas, bueno, da igual, todo el mundo se come broncas porque estamos enfadados con el mundo en duelo. Pero ellos un poco más, y hay que pensar que ellos tienen un doble duelo. O sea, han perdido una nieta, un nieto, y encima están preocupados por su hijo o hija, porque lo está pasando mal. Entonces, pues eso, que consigamos que todas esas tareas de las que hemos hablado las hagamos todo el sistema, ¿sí? Que todos, ¿no?, recuperemos el interés por la vida, nos sentemos esperanzados. Me adapté a la vida sin el bebé, como he dicho, en el día a día, pero a veces puedo estar presente en las conversaciones, a veces, ¿no? Me decía ahora una pareja hace poco, ¿no?, que cada vez que van al mar, ¿no?, pues le tienen presente, pues de la manera que sea, pero que toda la familia haga esto, ¿no? Y que volvamos a ser nosotros mismos, entre comillas, porque no somos los mismos, evidentemente, pero somos mejores después de haber pasado por un duelo. La gente dice, no voy a ser la misma. No, sí, vas a tener la misma fuerza, la misma ilusión, las mismas ganas de reír, pero vas a tener otra sabiduría, ya a veces eres madre y antes no lo eras. Claro que hay cambios, claro que hay aprendizaje, pero casi siempre para bien. Bueno, nuevo sentido de vivir, volver a ser uno mismo y volver a ilusionarse, que es lo más bonito de todo. Hasta aquí, todas esas cosas, hasta alucinaciones, son normales y sanas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi reflexión? Luego podéis debatir, que a mí me encanta que me debatan, soy guipuzcoana del Atleti, pero me encanta engancharme, o sea, yo es las reflexiones que o que en la clínica a mí me da la sensación que ocurren, ¿vale? La primera, la que ya hemos hablado muchas veces, el dolor. Si el dolor no lo siento, si yo silencio, hago tabú sobre mi duelo, no lo comparto, yo lo digo que no lo hice en su día mi duelo. Siempre soy el ejemplo de lo que no hay que hacer. Vale, pero bueno, importantísimo eso, sentir, ¿no? Y qué importante es Gucci con los recuerdos, con las cajitas, ¿no? Qué importancia los rituales de despedida, qué importancia todo esto y qué importancia llorarlo. Ahí pongo una familia de Donosti que he conocido hace 3 semanas y como como ejemplo perfecto, ¿vale? Parece que la sincronicidad otra vez. Yo les conozco porque el padre de la familia tiene ELA y voy a su casa a atenderles. Ella están él, la mujer y 3 hijos. Esa casa, o sea, no os podéis imaginar. El hombre bastante sano, me dice que bueno, pues que él ya tiene bien claro lo que quiere fallecer en casa, hablamos sobre la muerte claramente y tal. Dice, pero con lo que no puedo es con el conflicto que hay en esta casa. Y estamos ahí, de verdad, yo les decía, o sea, estoy en media hora en vuestra casa y estoy yo de una mala leche, todos quejándose, criticando a los demás, todo el rato, y todo tirando un poco del hilo. Es verdad que esto seguramente la mamá de esa familia ya tendría cierta tendencia a algún perfil, algo un poco complejo. Yo no digo que estuviese ¿no?, como una tabula rasa, pero había tenido una pérdida perinatal. El primer hijo lo perdió, lo vivió fatal y a partir de ahí se volvió una controladora, narcisista, aparte, nada de lo que sus hijos hacían estaba bien, encima las quería tener en casa casi ataos para que no, por todo ese miedo a que algo les pasara.
Y era una familia, bueno, era y me va a costar un huevo trabajarla, pero es patológica, pero muy patológica, y viene de un duelo no elaborado, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, doler. Las frases estas ya las sabemos, esto no se lo daré a María para que lo tenga todo el mundo que quiera. Las frases que desautorizan el dolor las conocemos, pero una que no sé si a vosotras en la clínica os pasa, pero... aparca tú. Soy un horror con esto, bye. La de no, ya tendréis otro, ¿no? Esto todavía lo oigo un montón de veces. Más que todas estas, y de verdad, ¿no? Y me decía una mujer joven que se había juntado con una viuda y le dice, yo no te he dicho a ti que tú vas a tener otro marido, ¿no? Claro, es que a ver, yo quiero a mi bebé, no quiero otro, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con estas cosas que desautorizan el dolor. Y Jung, estoy enamorada de él, sale ahí 1000 veces, ¿no? Pero solo aquellos árboles cuyas raíces han tocado el infierno pueden crecer hasta el cielo, ¿no? Y nos hace un poco esa reflexión que antes hemos hecho, ¿no? De que es importantísimo tocar el dolor, que le tenemos un montón de miedo y es parte de la vida. La tristeza, para los que no hayáis visto Inside Out, verla, que es una obra maestra de la psicología. Ay, si quita tristeza de la alegría de la vida, llega un momento en que la alegría desaparece y no puedo conectar con ella. Otro riesgo que veo yo, la culpa y la ira. Diréis, Jobar, te estás contradiciendo, has dicho antes que eran sanas o normales, ¿no? Sí, pero considero que alargadas en el tiempo, en el mucho tiempo, por separado, se vuelven patológicas, ¿no? Esa culpa que no podemos darle la vuelta por ese día que bebí o esto que comí, o este enfado que no baja el pistón, ¿no? Por más que des un espacio y te aleja de tu gente, ¿no? Porque es verdad que igual alguien no supo estar, ¿no? Pero es que te quiere, o es que la muerte es un tabú para todos, no sabemos cómo funcionar, y ¿no? Que tu hermano no haya sabido decirte exactamente o preguntarte o acompañarte, es que tu hermano es defectuoso como tú, ¿no? Entonces, pero no hay que dejar de querer, ¿no? Y dejar de entender que la gente nos quiere, ¿no? Entonces, esto alargado en el tiempo, yo ya... ¿vale? Y cuando son las puntas de la misma flecha, que a veces hay gente que ya desde inicio viene... Me enfado, me culpo, me enfado, me culpo, me enfado, me culpo. En ese círculo que no pena nada, ¿no? Entonces hay que confrontar. Que como psicólogos, como terapeutas, como profesionales que estamos a veces al lado, se espera de nosotros la palmadita, ¿no? Que vale, claro que estamos para reforzar, ¿no? Yo viene un paciente a mí y lo primero que veo son sus virtudes, ¿no? Pero tengo que confrontar, tengo que ser honesta con lo que veo, aunque eso en ese momento no le esté sirviendo a la persona, ¿vale? Yo ahí pongo otra vez de ejemplo, no, tenía que haber revisado esto de los ejemplos malos, pero bueno, yo en 4 años estuve en una relación tóxica, ¿vale? No sé si sabéis, pero las relaciones tóxicas, el sistema límbico, la capacidad de tomar decisiones, la amígdala, es una estructura que se reduce, ¿vale? Entonces tú te quedas ahí, apoltronado sin tomar decisiones. Y en ese momento, como tienes estrés postraumático o lo que a otros mecanismos de defensa, empiezas a olvidar, a no darte cuenta de lo que pasa. No con eso no hay que decir a la persona lo que tú piensas, ¿no? Porque a mí me daba un mensaje una amiga, me daba un mensaje una compañera, y en ese momento yo, pa'lante, ¿no? Que iba con lo mío, yo necesitaba no verlo. Pero de repente hubo un día que abrí algo, hice puzzle y dije, hostia, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿No? Entonces con los pacientes pasa igual. Igual en ese momento el confrontar se va a enfadar, ¿no? Yo muchas veces digo, si yo voy a supervisión, nosotros hacemos supervisión, somos 6 psicólogos, yo cuando salgo enfadada del psicólogo digo, hoy he acertado, ¿no? Es que hoy me ha dicho algo que tengo que trabajar, ¿no? Entonces entendamos eso, que vamos también a crecer y a aprender. Los desequilibrios, el desequilibrio emocional,
cuando estamos 24/7 penando, eso no puede ser, ¿no? Hay que aconsejar, es verdad que hacemos todo de forma apática, pero la persona tiene que salir un poco, distraerse un poco del dolor, ¿no? O cuando hay una depresión o ideas, ¿no? Ideas de suicidio, es normal en duelo también perder el sentido de vivir y desear morir. Esto es, se me ha olvidado contarlo antes, o no lo he escrito, pero esto pasa casi siempre. Pero cuando ya tengo unas ideas de suicidio repetidas, ¿no? Es que hay que medicar, por ejemplo. No sé si hay médicos de primaria aquí, solo en estos casos, porque medicalizáis, o sea, dais antidepresivo a todos los duelos, o sea, contus con eso. Un duelo no se medica. Un duelo embotado no tiene ningún sentido, no se puede trabajar con él. Entonces se medica en estos casos. O al revés, ¿no? Hemos hablado del dolor total o en el otro extremo la huida compulsiva de cualquier manera. Me drogo, me alcoholizo, no paro de viajar para no sentir, no paro de salir. Bueno, pues ¿no? Hay que también frenar un poco, sobrecatuar. Desequilibrios relacionales. También es normal que en las parejas haya más conflicto de lo normal cuando hay una pérdida perinatal. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que estamos todos irascibles. ¿Por qué? Porque los ritmos de duelo son diferentes y a veces me cuesta entender al otro por 1000 millones de cosas, ¿no? Hay que encontrar ese respeto, ese equilibrio, ese entender al otro con el tiempo, pero hay veces que no se consigue, ¿no? Y se queda eso como atascado. Y ves a una pareja y porque tú, en cosas pequeñas, ¿no? El por qué te has puesto el nick y ya te entra en la consulta y dices, wow, qué agotamiento de enfado, ¿no? Entonces, cuidado con eso. O los duelos meteorito, que llamo yo, que parece que la pareja se va como alejando, ¿no? Cada uno, pues es que, ¿no? A veces te dicen, no, es que, claro, como yo ahora veo que él está bien y yo estoy más triste, no quiero decirle para no molestarle en su momento bueno, o al revés, y de repente se empiezan a alejar, ¿no? Contus con eso también. Autosaboteo de padres. Esto es una cosa que solo ocurre en los duelos perinatales y de padres. Todo va bien, hemos conseguido hacer todo lo anterior, hemos expresado las emociones, nos hemos enfadado, hemos puesto al mundo verde y ya debería de esa persona conectar con la ilusión, pero es como que si no se permitiera, ¿no? Yo ahora tengo unos padres que llevan 3 años conmigo, perdieron en un accidente de tráfico a un hijo de 23, han hecho todo esto. Y la madre sigue sin escuchar música, sin querer ir a una fiesta, sin querer, ¿no? Es como si mi hijo o mi hija no lo hace, yo tampoco, ¿no? No me permito, ¿no? Entonces, cuidado con esto, insistir en que merecemos vivir, que casi es un deber hacer por vivir por los que no están. La despedida a los acompañantes, esto no es un dolor patológico, pero sí es a veces algo que se enquista o que yo he trabajado tarde. Que de repente, ¿no? Cuando ya pues, la mujer que ha parido ya está mejor, ya tal, y de repente, que no tiene por qué ser hombre, el acompañante o la acompañante, de repente te dice que como el otro está mejor, no, pues siente que empieza a estar triste porque no se despidió del bebé, porque no tuvo tiempo de despedirse del bebé, ¿no? Porque estaba atendiendo a la madre, preocupado por la madre. Entonces, pues darle un espacio a esto antes de que, como me ha pasado a mí, haya sido tarde, ¿no? Instaurarse en la queja pasado el tiempo, esto es algo, no sé, que también parece que estamos en una sociedad que critica y que se queja mucho. No hablo de todo esto, quejarnos de lo que hemos vivido, de la violencia obstétrica y todo esto, no. O sea, hablo de quejar por cosas pequeñas que a veces no, nuestro cerebro como que de alguna manera los reestructuramos. Si yo me fijo en lo que no tengo, mi cerebro aprende a fijarse en solo eso, ¿no? Entonces, hay gente
¿no? Lori, mi jefa, le encanta hablar de eneagrama, son los 4 del eneagrama, pero están todo el rato, qué mal estoy, qué triste, que no tengo esto, que no tengo tal, que no sé, y a veces viene de duelos no elaborados, ¿no? Entonces, ¿cómo se cambia? Poniendo el foco en la gratitud. Da igual de qué manera. Le mandas al paciente a la noche agradecer 3 cosas pequeñitas, o que de una sesión a la otra agradezca las cosas que sí que tiene, y ya de repente hay como un cambio. El ver, vaya, pues es que yo qué sé, no tengo esto, ¿no? Pero jo, qué bien hoy en el sillón, ¿no? Con mi perro, ¿no? Qué a gusto. O que, jo, Barry, ponemos la visión en lo que sí tenemos. Estoy hablando pasado todo lo previo, no sin dar un espacio antes al dolor. Y el estrés postraumático, aquí, ¿no? Que hablo y que me he sentido súper mal. Casi siempre esto viene por esa violencia obstétrica, o en los casos de duelos no perinatales, por el momento de dar la mala noticia. Por cómo han recibido no hay un tratamiento para darte, o no funciona el tratamiento en un proceso oncológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el cómo, como vosotras, ¿no? Que tenéis la posibilidad de estar y de acompañar, esto puede existir o no, ¿no? Tenía que haber escrito el término, pero bueno. Y bueno, pues a veces cómo se detecta, pues con imágenes distorsionadas. Una paciente hace poco me decía, porque hay una gine que no la voy a nombrar, pero no nos... Bueno, yo ya de verdad que es que le tengo manía, pero bueno, iba a decir no nos gusta mucho, pero ¿para qué voy a mentir? Y entonces me contaba una mala praxis de esta persona, y me la contaba, decía, pues una tía súper alta, una ginecóloga, y yo... Y era esto, o sea, ella había vivido como ese momento, como a ella la veía la ginecóloga grande, ¿no? Y yo me pongo como ejemplo, porque yo en el momento del parto, cuando perdía a mi bebé, me parecía la habitación de Txagorritxu gigante. Y luego estuve para acompañar a la que era mi suegra a final de vida, y digo, yo, esta sala no existe en Txagorritxu. Es que yo me había sentido, ¿no? Hablabais antes de esa vulnerabilidad y de sentirse pequeñita. A mí aquello me parecía enorme, pero no lo era, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando esto se convierte en un estrés postraumático por estas vivencias o situaciones que hemos vivido y hemos pasado tan mal, ¿no? Hay que trabajar mucho la repetición, ¿no? Bajar el nivel de estrés y afrontar el miedo, ¿no? También, que suele ocurrir. Y ya está. Bueno, aquí traigo un poco las familias. Eso, pues me gustaría que lo tuvierais, porque no vamos a leer uno por uno, pero familias que considero que han hecho duelos sanos me escriben que sentían ellos y ellas que les había hecho no tener un duelo patológico, que había prevenido ese duelo patológico. Algunas cosas que ya han compartido conmigo y algunas que para mí también eran nuevas, y está interesante de ver, pero prefiero que lo leáis. Y esto, ¿no? Que hay vida tras la muerte, y sobre todo, ¿no? Que siendo madres, padres y lo que seamos, ¿no? Pero que es nuestro deber hacer el esfuerzo de vivir, de ilusionarnos, de continuar viviendo, y que debemos de saber, ¿no? Que aunque a lo largo del duelo a veces no lo parezca, haciendo un duelo sano podemos volver a recuperar, ¿no? Ese sentido de vivir, la fuerza, la paz, el sentido del humor y la ilusión, y sin dejar de lado ese amor que tenemos por nuestros hijos. Y ya está.